Ya. Hola, buenas tardes, ¿nos escuchan? Sí, sí, se escucha. Bueno, me cuesta estar sentada. Eh, bueno, buenas tardes, somos otra vez Leticia y Pancho, que venimos con otra presentación nueva. Hoy vamos a hablar de unos aspectos del manejo del pastoreo que nos permiten hacer una adecuada utilización de los pastizales. No son aspectos novedosos, sino es como lo que veníamos hablando hoy. Son aspectos recurrentes, que todos, por ahí es lo que decía Pancho, por ahí lo pasamos de alto, decís, esto hará falta decirlo si ya se sabe. Pero bueno, son justamente los aspectos que fallan, aspectos relacionados a la tecnología del proceso, que bueno, hay que tener en cuenta justamente al momento de manejar estos sistemas naturales. Bueno, aquí quiere diagramar un poco con lo que decía Fer, y bueno. Que no estamos compartiendo. Ah, perdón. Muchas gracias. Estábamos. Ahí está, ahí lo puse. Ahora sí, puede seguir. Bueno. Nuestro técnico. Justamente hoy hablábamos de los procesos funcionales que ocurren en los pastizales, que son todos los que mencionamos hoy, lo que es el ciclado de nutrientes, el proceso de partición del agua de lluvia, que es un poco en lo que focalizó bastante Fernando hoy, el flujo de la energía, ¿sí? Y la sucesión vegetal, ¿sí? Son los 4 procesos que hoy mencionaste, Miguel, no te faltó ninguno, que son los que tenemos que tener en cuenta y tenemos que cuidar, ya que estos sistemas naturales, estos procesos funcionan de una manera muy lenta al ser áreas áridas y semiáridas en las que nosotros nos basamos, ¿no? En estos sistemas, el pastoreo siempre fue un componente importante, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el componente suelo, el componente vegetal, el componente climático, ¿sí? Y el componente animal también. Muchas veces cuando se habla de los animales, se piensa en los efectos adversos, ¿sí? No, hacen pastoreo selectivo, entonces, si yo pongo animales a pastoreo, voy a tener el efecto de que me van a predominar las especies no forrajeras. O el efecto del pisoteo sobre el suelo, que me produce compactación, que me disminuye la capacidad de infiltración, y demás. Pero bueno, esos procesos, ¿por qué ocurren? ¿Por el pastoreo o porque nosotros manejamos mal el pastoreo en realidad? Si nosotros incluimos los disturbios, sea el pastoreo, sea cualquier otro disturbio, ¿sí? De acuerdo a su intensidad, ¿sí? Y su severidad, es que vamos a tener, y la duración, ¿no? Del disturbio, vamos a tener un efecto positivo o negativo. Ya Delkibus en 1988 había armado este diagrama en donde hablaba de la necesidad de, luego de la realización de un disturbio, de incorporar un periodo de recuperación. Justamente es lo que surgió hoy. Este periodo de recuperación es esencial para recuperar estos procesos, ¿sí? Estos procesos funcionales que les mencionaba antes. Entonces, si nosotros hacemos un pastoreo adecuado, ¿sí? Podemos tener efectos beneficiosos. Podemos estimular, ¿sí? estos flujos, ¿sí? El flujo de la energía, podemos estimular la circulación de los nutrientes, podemos generar micrositios o parches de fertilidad, ¿sí? Y sitios donde las semillas de las plantas van a poder permanecer y encontrar las condiciones adecuadas para poder germinar, luego durante el periodo de descanso, ¿sí? Y ese material vegetal que se va a desprender cuando los animales se echan en el suelo, ¿sí? O caminan sin generar esa compactación, porque si mantenemos una carga adecuada no debería ocurrir, también va a desprender, ¿sí? Material vegetal que nos va a servir de cobertura al suelo. Entonces ya no van a ocurrir esos procesos erosivos, sino que al contrario podrían contribuir a mejorar la capacidad de infiltración, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
Luego de esta etapa de disturbio, ¿sí? Durante la etapa de recuperación, yo puedo aumentar el vigor de las especies forrajeras, ¿sí? Porque me estoy llevando con el pastoreo todo el material senescente que teníamos y estoy recuperando área foliar, estoy recuperando cobertura, ¿sí? Puedo mejorar la captación de energía porque ese material vegetal nuevo es más eficiente en la captación de energía. La luz va a llegar hasta los puntos de crecimiento, lo que se va a favorecer el rebrote. Y si yo dejo que esas plantas sigan creciendo, ¿sí? Siempre y cuando mi periodo de recuperación sea prolongado, y a su vez dejo que esas plantas semillen, ¿sí? Y que esas semillas generen las plántulas que se van a establecer y van a crecer, voy aumentando de a poco el stand de las especies que yo quiero tener, ¿sí? Bueno, entonces, para hacer un adecuado manejo del pastoreo, yo tengo acá 3 engranajes, ¿sí? Que no los puedo manejar individualmente, sino que es un todo, es un conjunto. Está muy buena esta definición, que habla del manejo del pastoreo como una ciencia y un arte, ¿sí? De dirigir y planificar el uso de los recursos para optimizar la producción ganadera y que esa producción sea sustentable en el tiempo. Entonces me habla de una planificación en primera instancia, ¿sí? Y que si bien yo me baso en conceptos científicos, ¿sí? No tengo una receta que seguir, sino que el manejo que yo voy a hacer se va a basar en un resultado previo, en experiencias previas, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos que yo tengo, va a ser el manejo que voy a hacer. Entonces eso es lo interesante también. Yo no puedo extrapolar una situación que estudié a todos los pastizales, por más que estén uno pegadito al lado del otro. Inclusive el manejo que hago en un lote puede ser totalmente diferente al manejo que haga en otro lote de acuerdo a los recursos que tenga en ese lugar, a la historia de manejo que se venía haciendo y demás. Entonces, bueno, tengo que mirar todo el sistema en su conjunto, ¿sí? Los aspectos relacionados al suelo, a lo que es el clima, ¿no? A las precipitaciones sobre todo, a la vegetación. Es muy importante conocer la composición florística del pastizal, y volvemos a lo que repetimos una y otra vez en todos los encuentros, que no importa conocerlas por nombre y apellido, sino es importante conocer qué especies yo quiero que estén, cuáles interfieren en mi manejo, cuáles no serían adecuadas que estén en función de mi objetivo, ¿sí? Y saber que esas especies tienen un ciclo de crecimiento, ¿sí? Va a haber curvas de producción forrajera, voy a tener momentos de mayor o menor producción forrajera, y voy a tener momentos en que ese forraje sea de mayor o menor calidad. Y esto está muy relacionado y es importante tenerlo en cuenta porque yo tengo animales a pastoreo. Al tener animales a pastoreo tengo que saber qué categorías tengo, qué tipo de animal tengo, y que saber que a lo largo de un año, ¿sí? Los animales no tienen el mismo requerimiento. El requerimiento va a estar muy ligado también al estado fisiológico por el que estén atravesando. Entonces, yo tengo que hacer coincidir los periodos de máximo requerimiento, ¿sí? Con la calidad y la cantidad de forraje disponible. Entonces, son un sinfín de cosas que están todas entrelazadas y enmarañadas que tengo que tener en cuenta al momento de diseñar mi sistema de pastoreo. Entonces, lo fundamental al momento de diseñar es, en primer lugar, la planificación. Determinar cuál es mi objetivo, ¿sí? Después de los objetivos, ver qué recursos tengo disponibles, hacer balances entre el pasto disponible y los requerimientos de los animales, evaluar las relaciones costo-beneficio, porque decía antes, para un productor, el pastizal también es unidad económica, entonces no se tiene que dejar de lado, pero tampoco se tiene que dejar de lado que por hacer un uso de esos recursos se dañe el sistema, ¿sí? Uno tiene que tener en cuenta todos esos aspectos. Ver los riesgos que está dispuesto a asumir y ver la posibilidad de realización de inversiones, ¿sí? Toda práctica de manejo que se realice tiene un costo asociado, por más que no sea la compra de un insumo, ¿sí? Si yo voy a hacer una quema, tengo que dejar que crezca el pasto, y para dejar que crezca el pasto tengo que tener los animales en otro lugar para que se acumule forraje.
Eso es un costo indirecto asociado a la realización de una práctica, por ejemplo. Después de implementar el sistema de pastoreo que yo quiero, tengo que hacer un continuo monitoreo. No puedo implementarlo, dejar que pastoreen porque yo lo planifiqué así en un papel. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo planificarlo, ¿sí?, en el escritorio, pero cuando voy al campo hay un montón de signos y síntomas y cuestiones que yo puedo ver, ¿sí?, que se me estaban pasando por alto cuando yo lo planifiqué en un papel. O puede que el sistema no esté respondiendo de la manera que yo preveía que lo iba a hacer. Ahí están las determinaciones de condición y tendencia, que por ahí mencionábamos en encuentros anteriores, que son tan importantes como para saber si el sistema está funcionando, el manejo que yo estoy realizando, si va hacia un camino positivo o se va hacia un camino que me está ocasionando un daño, ¿sí? Entonces, a partir de este monitoreo, voy a tomar nuevamente decisiones, ¿sí? Voy a ver si lo que estoy haciendo está bien, qué cosas puedo mejorar, hacer ajustes, y ahí volverlos a aplicar, ¿sí? Cualquier cuestión que quieran agregar, aporte, lo que sea, van frenando, ¿sí? En el Zoom también. Por ahí me olvido que está ahí. Bueno, tenemos 4 principios básicos del manejo del pastoreo, que son cuestiones totalmente prácticas y cuestiones comunes que por ahí uno descuida de alguna manera. Uno es seleccionar una adecuada clase de animal o, por qué no, una mezcla de animales al momento de realizar el pastoreo. El segundo es hacer un adecuado periodo de utilización. Tener en cuenta en qué momento yo voy a tener disponible este lote para pastorear y en qué momento no lo voy a tener disponible. ¿Y por qué? Y eso juega mucho la planificación, ¿no? Tener una adecuada distribución de los animales a pastoreo, ¿sí? Por lo general, en nuestros pastizales los lotes son muy grandes, entonces, al tener cierta selección por parte de los animales por una especie u otra, la utilización es desigual a lo largo del lote. Bueno, ver qué herramientas yo puedo utilizar como para mejorar esa distribución y hacer más eficiente el sistema. Y bueno, uno de los más importantes es, bueno, establecer la carga animal adecuada para mi campo, ¿sí? Para mi sistema. Bueno, vamos a ir trabajando cada uno de esos ítems, empezando por la adecuada clase o mezcla de animales, ¿sí? En ese caso, para el aspecto de selección de la clase animal, va a estar muy ligada a la dieta que tenga ese animal, la topografía, ¿sí?, la familiaridad a ese área, la disponibilidad de agua, el tamaño corporal de los animales y, ¿por qué no?, el uso combinado, ¿sí? Bueno, en cuanto a la selección de la dieta, nosotros sabemos que en función de la especie que se trate, ellos tienen preferencia por algún tipo de especies u otro. Por ejemplo, sabemos que los vacunos tienen preferencia por las gramíneas, que los caprinos van a tener preferencia por las leñosas y que los ovinos van a tener preferencia por las dicotiledóneas herbáceas. En general, tienen preferencia, pero que tienen preferencia no quiere decir que las puedan consumir, las van a consumir en la medida de que yo las tenga en el pastizal, ¿sí? Bueno, acá podemos ver un gráfico donde, bueno, no se alcanza a ver mucho de acá, pero acá nos habla de la composición de una pastura, ¿sí?, un pastizal dominado por gramíneas, que es esta barra más grande, después la verde son las dicotiledóneas herbáceas, y acá tenemos este pastizal estaba dominado por gramíneas. Entonces vemos la similaridad en la selección de la dieta de los vacunos y de las ovejas, ¿sí? Los vacunos prefirieron las gramíneas, que eran de su mayor predilección justamente, y además estaban mayoritariamente en el pastizal. En cambio, las ovejas también consumieron mayoritariamente gramíneas porque es lo que más había, pero en realidad pasaron más tiempo en proporción buscando las especies que ellos preferían, ¿sí? Pero en definitiva, lo que más terminan consumiendo es lo que hay disponible. Lo mismo ocurre en el caso donde acá tenemos la barra gris, que vendrían a ser
lo que son las leñosas, ¿sí? Y comparan la selección de una dieta de un vacuno, ¿sí? Que es el caso anterior, y de unas cabras. Las cabras pasan proporcionalmente, ¿sí? Mayor tiempo buscando su alimento preferido, ¿sí? Pero en definitiva también consumen una alta proporción de lo que más va a haber en el pastizal, ¿sí? Que en este caso es el principio. Entonces, al momento de yo seleccionar qué animales voy a utilizar, también voy a tener en cuenta qué es lo que tengo disponible en el pastizal. Entre otras cosas, ¿no? Otro aspecto importante es la topografía. Por lo general, los vacunos prefieren pastorear en sitios más planos, ¿sí? Los ovinos van hacia las laderas y más arriba aún, en lugares más escarpados, se encuentran las casas. Esto es en una cuestión de selección. Pero si yo, por ejemplo, quiero hacer un uso eficiente de este sistema, tranquilamente podría tener distintas especies pastoreando juntas, ¿sí? Esta selección está relacionada, entre otras cosas, a los requerimientos de agua, que son mayores en los bovinos que en estas otras especies, y también está relacionado a la zona termoneutral de cada uno, ¿sí? Los ovinos y los caprinos tienen una zona termoneutral más amplia, por lo cual les permite cumplir todos sus procesos metabólicos en un rango más amplio, ¿sí? De temperaturas, que es lo que puedo llegar a tener en los lugares más elevados, por eso pueden acceder a ello. A diferencia de los bovinos, ¿no? Los bovinos prefieren pastorear en zonas que no superen el 10% de la pendiente. A ver, si tenemos una zona más elevada y es el forraje disponible está allí, también va ahí, ¿no? Pero bueno, preferentemente se ubicarían en estas regiones y gastarían más energía para tener que subir a esos lugares. Bueno, obviamente también acá hay un componente bien, ese cosa está bien. Obviamente acá hay un componente genético también, que si uno habla solamente de bovinos, hay bovinos que se adaptan más a determinados ambientes y bovinos que se adaptan más a otros ambientes, ¿sí? Acá hay un estudio que lo que hizo fue determinar el comportamiento de los animales, o de dos tipos de animales, unos que seleccionaban los sitios más planos y cercanos a donde estaba la aguada, y otro grupo de animales hacen mayor uso de los terrenos con pendiente, ¿sí? Y estos científicos lo que hicieron es que encontraron que existían marcadores genéticos que explicaban un 35% de esa selección de sitios, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Si nosotros tenemos pastizales con condiciones digamos, de montaña, o pastizales con condiciones de monte, seguramente la selección que debemos hacer de los animales que tengamos va a ser en función del tipo de pastizal que tengamos, ¿sí? Entonces, está bueno siempre mantener tipo una genética regional, ¿sí? Que se adapte a esas condiciones del pastizal que nosotros tengamos en nuestro campo. También esto es un comportamiento que se puede aprender. En este mismo estudio, estos científicos lo que hicieron fue mezclar las crías de las vacas que pastoreaban en los sitios de montaña con las crías de las vacas que pastoreaban los sitios cercanos a las aguadas y más llanos, ¿sí? Y se vio claramente que los terneros adoptados por sus madres, digamos, empezaron a pastorear los sitios que les enseñó su madre adoptiva, ¿sí? Más que los otros. Entonces, este comportamiento de aprendizaje también es valioso cuando nosotros decidimos incorporar animales de otras regiones a los cuales no están adaptados a nuestros sistemas tradicionales, digamos, a nuestros sistemas de pastizales naturales. Un poco a nivel más regional, más acá y más visual, lo voy a decir como lo iba a decir. Este es el campo de mi familia, ¿sí? De mi mamá. Es un campo de monte donde tiene un salitral, ¿sí? Y está dividido en dos potreros, este chiquitito de acá arriba y después este grande que contiene el salitral. Antiguamente había otra división, pero hubo un fuego que se quemó. Pero lo que pasó, acá hay cuestiones importantes en cuanto al comportamiento de los animales.
un año se trajeron animales de pedigree, traídos de una cabaña del Coronel Suárez, y se colocaron en este lote, separándolos del rodeo general. ¿Sí? Se trajeron vacas y un toro, y bueno, se colocaron en este potrero. Para que tengan una idea, a los 3 días el toro, no sé si era la angustia o qué, falleció, ¿sí? Y bueno, quedó... Bien, perdón. Y quedó el lotecito de vacas, ¿sí? Con sus terneros, que habían ya nacido. O sea, ya habían venido nacidos con el lote de vacas. Ese lote de vacas continuamente lo veíamos, estaba caminando alrededor de las picadas de ese potrero, ¿sí? Y que no ingresaban al potrero a buscar el forraje que estaba disponible ahí, que no era que era un año malo, sino que era un año normal, ¿sí? Pero los animales no ingresaban al potrero para consumir el forraje. Obviamente, ¿qué le pasó a las vacas? Empezaron a perder condición corporal y lo que hubo que decidir es sacar esos animales de ahí y llevarlos a un campo de limpio para que empiece a mejorar su condición. Lo que quedaron fueron los terneros, así que lo que se hizo fue mezclarlos con el rodeo general y esos terneros empezaron a aprender del rodeo general de cómo hacer uso de ese pastizal. Bien, otra cuestión importante en este lugar es que, como ven, hay 3 aguadas que están bastante distanciadas entre sí, ya lo vamos a ver más adelante también. Y en este sitio que está marcado acá, con color verde, suele haber acumulación de forraje en cantidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua está muy lejos y porque cuando existen muchas precipitaciones, el central a veces hace que impide que los animales lleguen hasta ese lugar, ¿sí? Porque se empiezan a empantanar. Entonces, es raro que los animales lleguen a esos lugares en los años de abundancia precipitación. Pero en los años donde las precipitaciones eran escasas, ¿sí? O son escasas, a veces lo siguen siendo, ¿qué pasa? En el resto del campo había una baja disponibilidad de forraje, y los únicos animales que conocían estos sitios eran los animales más viejos del rodeo de cría. ¿Sí? Y eran los que primero empezaban a acceder a esos sitios de pastoreo y llevaban a los animales más jóvenes a ese sitio de pastoreo. Esto es un concepto que se conoce como memoria del rodeo, que también es de gran valor de conservar regionalmente. Bueno, no pasa nada. Bueno, el segundo punto que habíamos visto es el adecuado periodo de utilización. Nosotros tenemos que tener en cuenta las restricciones ambientales que podemos tener en cuanto al periodo de utilización y también el ciclo de crecimiento de las especies forrajeras que predominan en los pastizales. En cuestión de las restricciones ambientales, se nos ocurre que puede ser cuando tenemos en los pastizales de montaña, por ejemplo, donde hay nevadas, los animales no van a poder consumir en estos lugares, ¿sí? Durante el invierno. Entonces son sitios que están restringidos, ¿sí? Y la utilización únicamente se puede basar en los bajos, se puede realizar en los bajos. Cuando la nieve ya se retira, ahí tienen forraje disponible, entonces en este caso vamos a tener, por más que esté en el mismo campo, vamos a tener un pastizal, digamos, de invernada, que va a ser este de acá abajo, y un pastizal de veraneada, que va a ser este de acá arriba, que de hecho debería ser este, pero sin nieve, ¿sí? Bueno, otra cuestión que puede ocurrir es cuando tenemos alguna laguna o algún cuerpo de agua que nos aísla, ¿sí? Y nos deja totalmente inaccesible un área de nuestro campo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cuerpo de agua tiene una gran cantidad de agua, los animales no pueden acceder a ese sitio. Entonces tenemos que tener en cuenta que esos sitios son sitios que se van a utilizar únicamente cuando baja el nivel de agua y los animales puedan acceder. Entonces, el periodo de utilización de estos sitios está restringido. Entonces, ¿qué implicancia tiene esto? Que bueno, cuando yo voy a diseñar, ¿sí?, mi sistema de pastoreo, tengo que tener en cuenta en qué periodos voy a poder utilizar este espacio, que puede ser, no sé, de gran superficie, ¿sí? Puede ser relevante, pero si no lo tengo disponible porque naturalmente hay algo que me lo impide, bueno, lo tengo que tener en cuenta al momento de mi planificación, porque en realidad, por más que esté verde y hermoso, no lo voy a poder usar, ¿sí?
Otra cuestión está relacionada al crecimiento de la vegetación. Este es el diagrama que les mostramos en los encuentros anteriores, en donde dijimos que las especies forrajeras predominantes de nuestros pastizales son de ciclo otoño, invierno, primaveral, ¿sí? Entonces, vamos a tener un pico de producción en otoño, ¿sí? Donde el material vegetal va a estar en estado vegetativo, que va a tener una buena calidad, y vamos a tener otro pico de producción en primavera, ¿sí? Pero ¿qué pasa durante este pico de producción? Si yo quiero que mi pastizal se resiembre, si yo tengo un campo subdividido, hay lotes que voy a tener que no pastorearlo en estos momentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito que estas plantas produzcan semillas y que estas semillas además caigan al suelo, germinen y se establezcan las nuevas plantas. Entonces quizás no lo voy a poder usar ni en la primavera, ni en el verano siguiente, ni al principio del otoño, ¿sí? Recién voy a poder volver a darle uso cuando las plantas ya estén bastante más apoyadas, ¿sí? Después del otro. Entonces, estos periodos de utilización son importantes tenerlos en cuenta cuando yo hago la planificación, ¿sí? Bueno, el tercer punto era la adecuada distribución de los animales a pastoreo. Como dijimos, en los lotes que son muy grandes, yo tengo que buscar alguna estrategia que me permita hacer un uso más homogéneo, ¿sí? De mi sistema. Entonces, un punto importante es el abastecimiento de agua, ¿sí? El uso de atrayentes, prácticas, como puede ser fertilización, quema, intersiembra, cualquier práctica que se les ocurra, construcción de picadas, y una de las más importantes sería la división de los potreros. El comportamiento natural de los animales, ¿sí? Es pastorear a partir de los puntos de aguada. Fíjense que a partir de estos puntitos, que vendrían a ser las aguadas, se generan como círculos, ¿sí? De pastoreo. O sea, van a partir pastoreando desde la aguada y se van a ir alejando. Entonces se va a generar una zona alrededor de la aguada que va a estar muy pastoreada y una zona, a medida que nos vamos alejando, que está más subpastoreada, ¿sí? Y en periodos secos, estos círculos se van a hacer más grandes. ¿Por qué? Porque, bueno, los animales tienen que recorrer mayores distancias para poder encontrar ese forraje disponible. Cambio, en los momentos húmedos, ¿sí? La recorrida es más acotada. Esto ocurre en condiciones naturales. En condiciones de nuestro campo, el comportamiento va a ser el mismo, ¿sí? Estamos hablando de la misma especie animal. Entonces, nosotros, ¿de qué manera podemos abastecer agua? Hoy, bueno, puede ser por bombas solares, por molinos, por tanques cargados arriba del carro que los puedo trasladar a distintos lugares, si el camino me lo permite, o la construcción de tajamares, por ejemplo. Bueno, el requerimiento de agua va a variar, dijimos, con la especie animal, va a variar con las razas, ¿sí? Las razas índicas tienen menores requerimientos de agua solamente por su origen, ¿sí? Porque provienen de zonas más cálidas y están adaptadas a climas más semiáridos o áridos. Y también va a cambiar con el estado fisiológico. Acá podemos ver que el consumo de agua de vacas lactando va a ser mucho mayor que el de una vaca seca, al igual que de un animal que esté en terminación respecto de animales en crecimiento. Y por supuesto, el consumo de agua se va a incrementar, o la necesidad de agua se va a incrementar en función del incremento de la temperatura, ¿sí? Entonces, dijimos que el pastoreo comienza del sector del agua, y a medida que nos vamos alejando, va a bajar. Entonces acá vamos a tener áreas de sacrificio, áreas sobrepastoreadas, que también ocurren en los puntos de sombreo, abajo en lugares de descanso, ¿sí? Son áreas de sacrificio donde se sobreutiliza el recurso. Pero eso es un comportamiento natural prácticamente inevitable. A partir de allí, ¿sí? Más o menos hasta los 1200 metros, de los 600 a los 1200, vamos a tener una zona de pastoreo adecuada, donde se consume aproximadamente la mitad del forraje disponible. Que es lo que nosotros deberíamos tratar de
de propiciar, ¿sí? Con nuestras prácticas. Luego vamos a tener una zona de subpastoreo, y finalmente cuando nos alejamos mucho de la aguada ya va a haber zonas que no van a estar pastoreadas directamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para mejorar esta distribución? Bueno, una situación lo que podríamos hacer es incorporar una aguada en el extremo opuesto a donde estaba el molino. Entonces, de esta manera lo que hacemos es achicar, ¿sí?, las zonas de sacrificio e incrementar las zonas de pastoreo adecuado. Entonces, de esta manera podemos mejorar la homogeneidad, ¿sí?, en el uso del recurso y eventualmente incrementar la talla. Perdón, y Sí. fíjense, cosas relacionadas con lo que hablaba Fer, fíjense que la exportación de nutrientes que puede haber en el mismo potrero, por solamente tener un potrero tan grande, ¿no? Y toda esa exportación de nutrientes va a ir a parar a la zona donde menor cantidad de plantas forrajeras vamos a tener. ¿Sí? En el caso de la figura de arriba se ve claramente que estamos exportando nutrientes con los animales que van a ir a tomar agua y van a bostear justo a los lugares de agua, mientras que los otros lugares se van a ir empobreciendo de a poco. O sea, homogeneizar la distribución de los animales a pastoreo va a mejorar digamos, El ciclado de los nutrientes. claro, la condición del pastizal y el ciclado de los nutrientes. O sea, lo que vamos a mejorar también es la eficiencia de estos procesos funcionales que veíamos inicialmente en las primeras diapositivas. Bueno, acá volviendo al campo que les mostraba Pancho, acá se ve a partir de las 3 aguadas, ¿sí?, cómo se generaban, cómo se generarían esos círculos, ¿sí?, de las zonas más pastoreadas adecuadamente, y esas subpastoreadas, y vamos a ver que puede haber zonas que están muy alejadas de la aguada, quedan sin pastorear. Pero bueno, en este caso también está influenciado, bueno, por el salitral que tenemos aquí. El uso de atrayentes es otra medida que se puede tomar, que cuando, por ejemplo, se utilizan sales, estimulan el consumo, o se pueden aportar también melaza, por ejemplo, para mejorar la digestibilidad del forraje. Esos son atrayentes, ¿sí?, que hacen que los animales busquen esos productos y entonces se alejen más de la zona del aguada y se distribuyan por otros sectores donde no pastorearían si no tuvieran alguno de estos elementos. Perdón, Sí. Nosotros pensando en montes para el campo, en esta zona que hay monte no, pero más para la zona de Cuenca del Salado y eso que hay que plantar para que haya sombra, siempre se da esta discusión de dónde ponemos los montes. ¿Lo ponemos en la aguada para que tengan agua y sombra, o lo ponemos lejos de la aguada para que vayan y vengan y distribuyan mejor el bosteo? Y la mata que los árboles necesitan agua, ¿no? A veces. Pero bueno, a veces como también es... Y sí, tenés que pensar que también en los montes que vos vayas a plantar, vas a generar otra zona de sobrepastoreo, pero vas a distribuir mejor en el bosteo y vas a aportar al ciclado de los nutrientes también. Entonces, por ahí es quizás demasiado excesivo de este lado, pero bueno, tampoco es tan, lo podés poner muy alejado. Claro, tiene que estar en una distancia media. Sí, tampoco puede estar alejado del agua. Claro. Es un compromiso entre estas dos cuestiones, sí. Porque el bienestar animal también es importante. Se diría que esté todo junto, digamos, No se lo vamos a poner al lado, pero tampoco se lo vamos a poner tan alejado como para que tenga que caminar y gastar demasiada energía para llegar hasta allí. Es muy controversial, o sea, puede haber opiniones diversas. Bueno, otras prácticas que podemos emplear con el mismo fin es la realización de fertilizaciones, ¿sí?, teniendo en cuenta todas las salvedades que mencionamos hoy, ¿no?, desde los costos hasta fertilizar. Si yo tengo, obviamente, especie forrajera, no voy a fertilizar un pajonal para que sigan creciendo las pajas con más vigor. No sería mi objetivo, ¿sí? Puedo realizar quemas, porque los animales se van a sentir atraídos por los sectores donde esté creciendo el forraje con mayor calidad, más nutritivo, más verde.
tejidos más jóvenes. Y lo mismo ocurre con la intersiembra de especies, ¿sí? Se van a generar sitios a donde los animales van a dirigirse o querer ir. Acá tenemos un ejemplo en donde se ve una situación, acá, no sé mucho, pero sería la aguada, ¿sí? Y los puntitos verdes son la distribución de los animales que van teniendo. Estos son sitios con pendientes, acá se ven los gradientes de esas pendientes en estas líneas, y vemos que los animales se distribuyen mayoritariamente en los puntos de aguada, y luego van siguiendo los gradientes de pendientes, y van caminando por los sitios donde haya menores pendientes en realidad. Ocurrió en este sector que vemos por acá, ocurrió un incendio, ¿sí? Natural, y se pudo ver que después del incendio los animales cambiaron, ¿sí? Su distribución, siguieron concentrándose en el punto de la aguada, pero de allí se fueron y generaron otro sitio, digamos, de concentración, en donde estaba ese forraje nuevo, ¿sí? Y más verde. Entonces, esta práctica, que en realidad no fue una práctica, porque fue un incendio natural, pero si nosotros la podemos aplicar, ¿sí? Este disturbio como una práctica controlada, también nos serviría para mejorar la distribución en estos potreros que por ahí son grandes, ¿sí? Si no tenemos la opción de subdividirlos. Bueno. Bien. Bueno, como dijo Leti, obviamente, la mayoría de los campos de la zona, ¿sí? De lo que es Algarrobo hacia abajo, y Patagones seguramente también, son campos de grandes superficies, ¿sí? Entonces, por ahí, implementar una técnica de esta, usted va a decir, ¿pero qué me está diciendo? Bueno, ya vamos a ver qué sería lo más ideal, pero por ahí en estos potreros no es raro encontrar potreros de más de 2000 hectáreas, ¿sí? Para que tengan idea. En este caso, otra forma de mejorar la distribución de los animales a pastoreo es la construcción de picadas, que son, digamos, para el que no conoce, es eliminar, digamos, toda la cobertura vegetal, particularmente de especies leñosas, de una franja del monte, ¿sí? Para mejorar lo que es el movimiento de los animales y también, ¿por qué no?, del... ¿Sí? Entonces, en cuanto a los animales, lo que haría es reducir, digamos, la distancia que tienen que recorrer los animales de los sitios de pastoreo hacia los sitios de agua, porque obviamente si el animal tiene que ir esquivando las distintas planetas de monte para llegar al agua en este caso, va a recorrer una mayor distancia que la que recorrería saliendo del monte y yendo directamente hacia el sitio de agua. En los pastizales más, digamos, serranos, como dijo Leti, los animales se mueven por gradientes de pendiente bajos, digamos. Entonces, se moverían igual que un auto. Si nosotros decidimos hacer un camino para un auto, el camino va a recorrer pendientes no demasiado elevadas, sino pendientes con un escaso gradiente, ¿sí? Entonces, lo que deberíamos hacer para mejorar la distribución de los animales a pastoreo en sitios con pendientes es hacer, digamos, caminos como si fuesen para nuestros propios autos, y los animales los van a aprovechar para mejorar su distribución. Fíjense acá, el camino está marcado en color rojo, el camino vehicular, y el recorrido que naturalmente hacían los animales está marcado en negro. Entonces, prácticamente sería el mismo recorrido. Bien. Bueno, hoy decíamos que claramente acá hay potreros muy grandes y obviamente la distribución de los animales a pastoreo va a ser muy heterogénea, ¿sí? La mejor medida para, digamos, restringir o mejorar la homogeneidad de la utilización del pastizal va a ser apotrerar, ¿sí? El apotreramiento consiste en dividir un potrero en varias subunidades, ¿sí? Pero lo importante es tener en cuenta algunas consideraciones. Bueno, lo más importante es separar áreas que requieran distinto manejo, ¿sí? O sea, no debemos separar en función de la capacidad de carga de cada potrero, sino que cada potrero debe tener un manejo diferenciado en función de sus características, por ejemplo, topográficas o por sus características de la vegetación. Obviamente hay que tener en cuenta dónde se encuentran las aguadas para poder apotrear y la planificación de aguadas a futuro, ¿sí? Para que cada potrero tenga su aguada. Bueno, la topografía va a estar muy estrechamente relacionada con cómo vamos a dividir el potrero, ¿sí? Y si hay eventualmente un caso necesario de separar un área que no podamos utilizar porque corre riesgo, digamos, de erosión, entonces
esa área restringida y no utilizarla para el pastoreo o utilizarla muy eventualmente, ¿sí? Otra ventaja que tiene Apotregar, y creo que por ahí es una de las herramientas que por ahí muchas veces se deja de lado, obviamente por costos, es que permite una mayor flexibilidad en la toma de decisiones, ¿sí? En la toma de decisiones relacionadas con momentos de pastoreo, con dejar libre el lote para que produzca semillas, con dejar libre el lote para acumular combustible y realizar una quema. O sea, todas esas cuestiones prácticas que contribuyen a mejorar el pastizal nos permite el apotreramiento. Sin potreros no podemos quemar, ¿sí? Y otra cuestión importante, más relacionada con el rodeo, también permite flexibilizar el uso o el manejo del rodeo. Si no tenemos potreros, no podemos diferenciar categorías. Y más allá que generalmente nosotros tenemos sistemas de cría donde hay vacas y toros, también tenemos vaquillonas, y esas vaquillonas tienen un piquito más de requerimientos que las vacas. ¿Sí? Entonces, separar esa categoría y darles un potrero que tenga una mejor dotación de forraje sería una muy buena alternativa. Entonces, eso solamente se permite con el apotrerante. Además, bueno, también el tema de los servicios con el tema de las vaquillonas. Bueno, cuando uno diseña, digamos, o divide potreros, existen las clásicas alternativas bien cuadrangulares, ¿sí? De definir un potrero, que cada una de ellas tiene que tener una guada, ¿sí? Uno puede intensificar mucho la división de potreros, obviamente esto conlleva un costo, pero bueno, flexibiliza mucho el manejo, pero también se hace un poco exhaustivo, ¿no? Quizás lo que decíamos hoy es separar ambientes, ¿sí? de ese pastizal para manejarlo de manera diferencial. Y acá, pese a que los ambientes no están marcadamente bien separados, pero sí se separó en función de, hicimos una división arbitraria nosotros, en función de el potencial de carga de ese potente. Por ejemplo, acá, al lado de este molino hay una barranca, que por ahí la tendríamos que separar más, digamos, más intensamente, pero bueno, lo que se hizo fue separar el lote más o menos que pueda admitir la misma carga que los otros potreros, ¿sí? Dentro de esos potreros quedó este, que es el de Salitral, obviamente, que es el potrero más grande, pero bueno, el potencial de carga de este potrero es mucho menor que el de los otros, ¿sí? Y este, bueno, se detiene al agua a partir de una placa de 40. Una alternativa para mejorar ese potrero sería colocar una guada en el otro extremo, pero obviamente hay que evaluar si esa colocación de la guada vale la pena en términos de costo, ¿no? Si va a permitir una mejor utilización, una mejor distribución de los recursos posteriores, seguramente. Esto es algo que está apareciendo en algunas publicaciones y en algunos, bueno, los australianos lo tienen, que es el pastoreo virtual, que consiste en colocarle a los animales unas caravanas electrónicas y uno desde una computadora y con internet podría diseñar parcelas virtuales en donde los animales quedarían encerrados, ¿sí? Por ejemplo, como en este caso, que está abajo a la derecha, y harían uso de ese ciclo, ¿sí? Entonces, como que nos estaríamos liberando del alambrado. Lo importante es que estas parcelas no tengan vértices demasiado agudos para que los animales no se desorienten a través de los estímulos que les genera estas caravanas, que a veces no son demasiado buenos. Primero puede ser un estímulo sonoro, pero después, pasado cierto límite, el estímulo ya empieza a ser eléctrico. ¿Sí? Entonces, obviamente esto también necesita un entrenamiento por parte de los animales, pero lo más lindo de esto, obviamente el estímulo eléctrico no es para nada lindo, pero lo más bueno de esto para el pastizal es que uno puede armar parcelas, ¿sí? De una dimensión acorde a la carga de animales, ¿sí? Que tengamos, a la cantidad de animales que tengamos. Y lo más bueno también, o sea, entonces uno las puede agrandar o achicar, ¿sí? Directamente desde la computadora rápido, sin necesidad de ir a correr un eléctrico. Y otra cosa buena es que uno la puede ir moviendo como de manera secuencial, o sea, como hacer un pastoreo por franjas, ¿sí? Eso lo estaban implementando en el dictado. Que le ponían unos collares que pegaban las patadas. Claro. Pero bueno, estaban probando. Bueno, y los Sí. efectos Y eso, contra que tienen también, bueno, que requiere
de una conexión a internet primero, que es el principal problema, porque a nosotros nos pasa que cuando nos metemos en el monte no tenemos señal ni con el GPS, ni de celular. Pero hoy por hoy hay internet satelital que es caro, pero también es caro, digamos. Hay que evaluar. Para mí, la gran ventaja de este sistema es que el costo es por animal y no por superficie. Entonces, cuanto más grandes son las superficies y menor es la receptividad, como que me parece que mejor es, digamos, si vos tenés un campo En de este caso, 80 hectáreas en zona núcleo, y haces ganadería, ponele, bueno, no sé si se justifica, pero en extensiones muy grandes que el alambre es caro. Sí, en este caso, por ejemplo, nosotros habíamos marcado que podríamos hacer, haciendo estas pequeñas ediciones, pequeñas, son grandes igual, pero gastaríamos alrededor de 1.200 metros de alambre, ¿sí? Multiplíquenlo a $3 que vale, creo que el alambre eléctrico, el metro lineal, ahí pueden tener una idea de lo que sale, lo que tiene de costo, versus el sistema este, que por lo que veía valía entre 50, era grande la variación, entre 50 y $500 por animal. ¿Sí? O sea, todo dependía de si el aparato era chino o era de otro lugar. ¿Sí? Pero bueno, o sea, seguramente tenemos la ventaja de que por ahí puede ser más cómodo. Pero bueno, el animal pobre al principio no lo dejan muy contento. ¿Tiene idea si se está usando en Argentina? Bueno, dijeron Bueno, que Eso está es abierto. bonito de- ¿Y en algún otro lado? No he visto resultados que hayan dicho cómo funciona. Así que bueno, es una alternativa que por ahí a futuro se tiene o no se tiene, pero bueno, está. Bueno, llegamos a una de las variables más importantes a determinar, que es digamos, quizás la más controversial, pero si esta variable, que es la carga animal, no está correctamente determinada, cualquier práctica que nosotros hagamos, pastoreo rotativo, quema, fertilización, lo que a ustedes se les ocurre, si la carga animal no está adecuada, o vamos a subutilizar el pastizal, ¿sí? O sea, no vamos a ser eficientes en la producción, o lo que generalmente pasa es vamos a deteriorar el pastizal, ¿sí? O sea, esta es la herramienta más importante y la más difícil de determinar en cualquier pastizal natural. Nosotros podemos determinar la carga o establecer la carga en función de maximizar lo que es la producción por animal o maximizar lo que es la producción por unidad de superficie. ¿Sí? Si se fijan en esta curva, que es la más oscura, ¿sí? Que es la continua, tenemos lo que es la producción por animal. En la medida que aumenta la carga animal, obviamente al principio, como el animal tiene recursos para elegir, la eficiencia productiva de ese animal es muy alta, ¿sí? La producción de ese animal es muy alta. En la medida que aumenta la competencia con otros animales y con otros recursos, obviamente su producción va a ir decayendo. ¿Qué pasa con la producción por unidad de superficie? Obviamente, fíjense que va incrementando en la medida que uno aumenta la carga animal hasta que llega a un punto de quiebre donde rápidamente empieza a disminuir la producción de ese lugar. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos priorizar la producción por animal, podemos tener condiciones de subpastoreo, ¿sí? Entonces no estamos siendo eficientes en el uso del forraje. Pero si nosotros priorizamos la producción por subunidad de superficie, fíjense que generalmente el ojo optimista de uno hace que caigamos en esta curva, ¿sí? Y rápidamente vamos a caer en una condición de sobrepastoreo, ¿sí? Lo ideal sería establecer esta carga, que es la carga óptima, ¿sí? Que es donde estaríamos obteniendo el mejor beneficio para la producción por unidad por animal y la producción por unidad de superficie, ¿sí? Obviamente no es fácil y lleva mucho tiempo establecer cuál es esta carga óptima, pero esta carga óptima nos va a permitir un pastoreo adecuado, sin subutilizar ni sobreutilizar el pastizal. ¿Qué pasa? Yo lo voy a decir así porque a mí me pasa. Los productores somos optimistas, ¿sí? Y generalmente siempre tenemos algún animal más de lo que debemos tener, ¿sí? Entonces pasan cosas como esta, o sea, encerramos los animales para vacunar, porque en estos pastizales, la mayoría de las veces, o las pocas veces que por ahí encerramos los animales, es para hacerle alguna práctica de estete, para hacer la castración o para vacunar. ¿Sí? Y vemos que o los animales
no quedan preñados o no tienen cría. ¿Sí? Y si somos un poco más finos, vemos que los animales tienen una condición corporal muy mala. ¿Sí? Y fíjense este animal, que está bastante flaco, ¿en dónde está comiendo pasto? Si está comiendo pasto abajo de esa especie leñosa, ¿sí? El poco pasto que va quedando que está protegido por esa planta. Entonces, esta visión optimista genera una degradación de los pastizales. Y como base, bueno, más allá que hoy Ferdi hablaba del suelo, que era muy importante, pero la base forrajera, la base de producción de ese sistema productivo de cría, está dada por nuestro pastizal. Y si no se encuentra en una buena condición, tampoco se va a encontrar en una buena condición nuestra vaca, y tampoco va a generar un ternero por vientre por año, como es lo que definimos como objetivo de producción del sistema de cría. Entonces, y si seguimos degradando el recurso, me voy a apoyar con lo que dijo usted, va a llegar a un cierto colapso de este sistema, donde muchas de estas especies que van a terminar perdiendo, va a quedar suelo desnudo y se van a empezar a deteriorar todos esos procesos que caracterizan este suelo, ¿sí? Y a la larga poder volver a poner en producción este sistema cuesta cada vez más tiempo o más recursos económicos, ¿sí? Si se pudiera poner plata ahí. Entonces, el problema que tenemos en estos sistemas es que, por lo general, se empieza a prestar atención cuando vemos los animales en baja condición. Ni siquiera cuando vemos que las plantas empezaron a disminuir su stand. Entonces, para cuando los animales ya están así, ya la vegetación prácticamente está muy degradada y el suelo peor todavía. Por eso, de ahí la importancia también de las determinaciones que decíamos y los monitoreos de condición del pastizal, ¿sí? Mientras estamos pastoreando. Bien, formas de determinar la carga animal. Obviamente no es fácil y podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero bueno, la carga animal se establece en función de un balance entre lo que tenemos de forraje y lo que van a demandar los animales. La demanda de forraje es quizá lo más fácil de determinar, porque nosotros sabiendo qué animales tenemos, cuánto pesan, podemos definir que esos animales consumen entre un 1,5 y un 3% de su peso vivo en función de la calidad de ese alimento que tengan disponible. ¿Sí? En la medida que la calidad disminuye, o sea, el porcentaje de consumo va a ser inferior. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Si nosotros llegamos a un lugar que no conocemos por primera vez, podemos utilizar las ecuaciones del señor Sala, de la 1988, como un valor orientativo, ¿sí? Porque ya habíamos dicho que esa ecuación determina la biomasa total y no determina biomasa de las especies forrajeras. Lo más correcto es ir al campo, ¿sí? Agacharse y hacer determinaciones de campo, ir a cortar. Y entonces, para cortar hay que tener en cuenta algunas cuestiones, ¿no? Hay que tener una parcelita, ¿sí? De dimensiones conocidas, que por la heterogeneidad del ambiente debería ser lo suficientemente grande para que agarre toda esa heterogeneidad a nivel del sitio nomás. También reconocer cuáles son esas especies que aportan a la dieta del animal, ¿sí? Entonces, cuando cortamos, dentro de esa parcela, no vamos a cortar todo, sino que las plantas que son netamente forraje. Y cuando colocamos las parcelitas, sí hay que tener en cuenta la heterogeneidad espacial, esta que hablaba Fer, del gradiente de suelos, que había un sitio de loma, un sitio de medialoma y bajo, bueno, que ocurren en estos pastizales naturales, y poder muestrear cada uno de estos sitios de manera diferencial. Y poder darle una proporción dentro de lo que configura el pastizal, ¿sí? También es importante tener en cuenta que los animales, más allá de la heterogeneidad espacial, se van a distribuir de manera heterogénea en ese sitio, ¿sí? Entonces, tomar una buena cantidad de muestras que sea lo más representativo posible. Y a partir de esa biomasa, lo que hay que aplicar es el factor de uso apropiado, que era lo que habíamos hablado en el encuentro pasado, que era consumir un porcentaje que ronda entre el 50% de la planta para no perjudicar su persistencia en el sistema, ¿sí? Y hoy hablábamos de que no afectaríamos de alguna manera el sistema radical de esas plantas. Podemos hacer evaluaciones indirectas, estas son un poco más difíciles de realizar. Por ejemplo, bueno, tenemos a priori y a posteriori, que quiere decir antes de que entren los animales y cuando salen los animales. Entonces, antes de que entren los animales podemos
medir la altura de las plantas, ¿sí? Pero obviamente al principio esa altura de planta tiene que estar correlacionada con una de corte para ver cuánto equivale esa altura de planta a cantidad de forraje. Y también en el caso de bueno, el ojo, mucha gente tiene un ojo genial y puede decir, bueno, acá hay tanto forraje y puede dejar tanto tiempo, ¿sí? Entonces es una buena alternativa también. Pero ese ojo se genera a partir de esto, que son las medidas a posteriori. ¿Qué quiere decir? Que una vez que hicieron uso, un lote de los animales, ¿sí? Se puede saber cuántos animales hicieron uso de ese lote, ¿sí? Y durante cuánto tiempo. Entonces, en el próximo uso, podemos estimar la disponibilidad en función de esas medidas anteriores que nosotros hicimos. Bueno, la fórmula clásica de determinación de carga animal es el forraje que da el producido por cuánto vamos a consumir de ese forraje, y el consumo de los animales por cantidad de litros. ¿Sí? Y esto nos da en animales por hectárea. ¿A todos les dan animales por hectárea o otros usan otras unidades? Equivalente de vaca puede ser, o sea, equivalente. Claro, nosotros usamos al revés, porque usamos hectáreas por vaca. ¿Cuántas hectáreas necesitamos para cubrir los requerimientos de esa vaca? ¿Sí? En cambio, en los pastizales, como hoy decía Miguel, en los pastizales donde la mayoría de los agrónomos fuimos criados, hablamos de animales por hectárea, ¿sí? Porque esos pastizales tienen una mayor potencial de producción de pasto. Bien. Lo más valioso quizás de esta fórmula es poder establecer cuántos días vamos a poder hacer uso de ese potrero. Entonces, obviamente la cuestión es despejarla, ¿sí? Y poder decir, bueno, ese potrero, en función de lo que hay disponible, y los animales que yo tengo, lo voy a poder utilizar tantos días. Con esto, otra vez volvemos al optimismo de la producción pecuaria, ¿sí? Y que uno siempre tiene el ojo gordo, digamos, y de alguna manera sobreestima el potencial de producción de pastizal. Estos son casos que ocurrieron en la Patagonia, ¿sí? En donde se comparó la carga récord de los establecimientos, ¿sí? Con la carga que tenían a lo largo de los años, ¿sí? Con la carga relativa a lo largo de los años. Y fíjense cuál es la línea más contundente, en la que está punteada y que se nota más, y que este campo, una vez que logró esta carga récord, rápidamente empezó a bajar un potencial de carga, ¿sí? Y en la medida que pasaban los años, cada vez más iba disminuyendo su carga animal, ¿sí? Y nunca pudo volver a hacer lo que fue inicialmente, ni siquiera una cosa intermedia, ¿sí? Eso es lo importante. Y fíjense que pasa en la mayoría de los casos, en esta línea entera negra también pasa, llegó una carga récord, y de a poquito, ¿sí? La carga animal de ese establecimiento empezó a decaer, ¿sí? O sea, esto habla de una inestabilidad en la producción, claramente, y que en la medida que nosotros sobreestimemos la carga animal, ¿sí? La salud de nuestro pastizal va a ir decayendo, ¿sí? Y volver a recuperar, digamos, la condición inicial que mantenía una buena producción, no esta porque estaba sobreestimada, sino una producción quizá intermedia, ¿sí? Es muy difícil otra vez en términos de tiempo o de dinero si uno decide invertir, ¿no? Bien. Y acá se ve con algunas cosas más gráficas que cuando nosotros sobreestimamos la carga, podemos empezar a tener, acá hay dos potreros, digamos, en cada foto hay dos potreros, separados por una cámara de por medio, empezamos a tener los problemas de erosión típicos, y en este caso de la foto de acá arriba, fíjense el potencial productivo del sitio de la derecha, ¿sí? Obviamente se va a ver muy reducido en función del otro, que quizás esté manejado de una manera más adecuada. Bueno, La carga. sí, Está relacionado a lo que decía Fer. Esto está muy relacionado a lo que decía Fernando también, que pese a ser sistemas semiáridos, ahí vemos que la erosión hídrica también juega un rol importante, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar la carga animal? Parece que yo no avancé y vos no avanzaste.
Bueno, sabemos claramente que la producción de un pastizal va a estar relacionada con los índices de precipitaciones o con los niveles de precipitaciones que ocurren en ese lugar. ¿Sí? Y los años con buenas precipitaciones vamos a tener más forraje que los años con malas precipitaciones. Entonces, podemos establecer de por sí dos tipos de cargas: las cargas fijas o las cargas variables. Dentro de las cargas fijas, esto consiste en mantener un número estable de animales a lo largo de los años. ¿Sí? Son estrategias que uno puede utilizar, las cargas fijas o variables. Dentro de esas cargas fijas está la que es compatible con lo que el pastizal produce en los años con precipitaciones promedio. Entonces, si este es nuestro nivel de precipitación promedio, este sería nuestro, por ejemplo, nivel de carga. Y fíjense que va a haber años en que va a faltar pasto y años donde nos va a ir sobrando el pasto. Y así sucesivamente. Otra alternativa es usar cargas pesadas, o sea, cargas fijas, un número fijo de animales, pero muchos animales. Por ejemplo, usar un 20% superior a la que sería la promedio. ¿Sí? Fíjense, acá es claro y es contundente que la mayoría de los años, ¿sí? Si usamos un 20% de la superior, nos va a estar faltando pasto, ¿sí? Y en muy pocos años nos va a estar sobrando, por ejemplo. Y ahora volvamos para atrás, con la consecuente, digamos, consecuencia que va a tener esto sobre la condición del pastizal, ¿sí? Y una tercera alternativa es usar una carga liviana, ¿sí? O sea, usar, por ejemplo, un 20% inferior a la que produciría el pastizal en condiciones de precipitaciones promedio, que sería lineal, y similar, en la mayoría de los años, no va a estar sobrando pasto. Y me van a decir, pero bueno, Pancho, eso es súper ineficiente y no estamos no estamos aprovechando el recurso disponible. Sí, es verdad, pero por ahí muchas veces se necesita estos picos de producción, de excedentes de producción, por ejemplo, para realizar una práctica como el esquema, ¿sí? O para permitir a las plantas que produzcan semillas. Entonces, de alguna manera, esta carga liviana favorecería el estado de salud del pastizal, ¿sí? El otro tipo de carga... No sé sí. qué iba a hacer. Ahí debe estar la producción forrajera en función de la precipitación. Sí. ¿Tienes idea de algún estudio o algo Eh, de tener algún sitio tipo de referencia y evaluar la producción de forraje sí, hace 10 años, 20 y hoy a ver si es más o menos la misma? no, de tantos años atrás habría que hacer tipo una revisión bibliográfica de 10 años atrás y volver hacia acá. Eso, debe haber algún estudio. Esa de que hacen después la regresión de cuánto produce en función de la precipitación. Ese era ordinario. Bueno, ese puede ser uno. Sí, sería interesante ver si la eficiencia que sería la eficiencia estructural para hace 20 años. Y por ejemplo, si hay un esquema que muestra, que suma precipitaciones y radiación, que está en un libro que dijiste vos, y se ve claramente que en la medida que aumenta la precipitación, la productividad de los pastizales incrementa. Y muchas veces está asociado también a la radiación solar. Los pastizales donde hay mayor cantidad de horas de luz, mayor radiación, la productividad es mayor también, ¿sí? Y esa radiación está asociada obviamente a condiciones de temperatura, porque tenemos alta temperatura, altas tasas de crecimiento de forraje. Sí, se me ocurrió, pero que capaz que era un libro que fue con información de hace 20, 30 años, que aún no fue ese libro, y hoy capaz se vuelve a hacer lo mismo y con la misma precipitación y la misma radiación tenés la mitad de producción de forraje. Exacto, puede ser. Seguramente. Viendo esa línea tan larga que va desde el 61 hasta el 2006. Habría que hacer una buena revisión bibliográfica y ver qué ha pasado, ¿sí? Es muy buena la observación. Bueno, por último, lo de las cargas variables, esto es una estrategia de manejo un poco más, digamos, empresarial, si se quiere, porque lo que hay que hacer es, lo que decía el productor acá es ir variando la cantidad de animales en función de lo que va a producir el pastizal. ¿Sí? Entonces acá es como difícil porque no se sabe, o sea, no se sabe a ciencia cierta cómo va a responder el pastizal a una determinada precipitación y tampoco sabemos, tenemos la bola de cristal, digamos, de si va a llover o no va a llover. Pero bueno, otras cuestiones importantes de estas cargas que son difíciles de ajustar es que cuando nosotros decidimos ir a comprar animales porque sabemos que el pastizal va a producir forraje porque llovió, todo el mundo va a salir a comprar animales, ¿sí? Entonces el costo de esos animales va a ser mayor
Y cuando decidamos venderlos porque hay poco pasto, va a pasar exactamente lo contrario, o sea, el valor de los animales va a bajar y de alguna manera entonces vamos a estar también perdiendo. Y otra cuestión importante, que cuando un productor tiene un determinado número de animales, y dice, en cualquier momento llueve y va a haber pasto, o sea, es como esa visión optimista de que siempre hablamos, de que de retener animales y entonces vamos a estar en una condición como una carga fija, pesada, que va a ir en detrimento de la condición de ese pastizal, ¿sí? Una posible alternativa flexible a estos tipos de carga animal que les mostré anteriormente es una carga fija, que sea liviana, y hacer un poco de ser flexible en función de lo que uno quiere en el campo, ¿sí? Entonces no hay que andar comprando y vendiendo animales, al traer animales al campo hay que ponerlos en cuarentena también acá en este caso, o sea que otra desventaja más. ¿Y cómo podemos ser flexibles con lo que uno tiene? Bueno, en los años donde abundan las precipitaciones y tenemos buena disponibilidad de forraje, bueno, lo que hacemos es retenemos los terneros un tiempito más y les ponemos unos kilos más, o engordamos alguna vaca vieja, que por eso es un poco más fácil de engordar, son posibles alternativas. Y en el caso de años donde las precipitaciones son bajas, lo que hacemos es simplemente cortar el periodo de destete, ¿sí? O sea, destetar antes los terneros de las madres y que las madres empiecen a tener menores requerimientos y por lo tanto recuperen su condición corporal y puedan gestar tranquilamente un nuevo ternero. Una pregunta que me quedó picando el otro día cuando fuimos al campo, que hablaban tanto de esto de ahorrar en vaca. ¿Hay alguna estimación de la rentabilidad de ahorrar en vaca? Porque el mundo productivo, digamos, me parece que es más o menos un poco frecuente encontrar gente que sea hábil en lo técnico, en el manejo, y hábil en lo financiero. Y no sé, por las descripciones, todos sabemos que ahorrar en este país no es fácil, ¿no? Aunque tengas la plata para guardar, no es fácil ahorrar, partiendo de esa base. Pero digamos, esto de dejar la vaca y que vaya poniendo condición corporal y que a veces se puede morir en el campo, y yo no suena como algo mucha rentabilidad y una vaca vale bastante plata en general. Entonces, ¿hay alguna estimación de eso, de cuánto, de la rentabilidad de ahorrar en vaca? No sé si los economistas lo han hecho, pero yo te hago esta cuenta. Si yo tengo vacas de más, que consumen más forraje del que tengo y pierden condición corporal, esas vacas no van a producir terneros. ¿Sí? Eso es número uno. Te agarran 3 años de sequía, como nos agarraron en el 2007, 8 y 9, y esas muchas vacas que había en el pastizal se comen todo, se quedan sin pasto y las terminás regalando a precio nada. Entonces, rentable no es como algo muy arraigado de estas cuestiones que hablábamos hoy, que quedan de cómo uno maneja su economía, digamos. Es lo mismo que los productores que deciden engordar novillos en estos campos. Que lo que hacen es colocar novillos, ¿sí? O terneros, y van de vez en cuando, encierran toda la hacienda y dicen, elegamos ese y ese, que están gordos, los cargan. A los 6 meses vuelven. Bueno, ese y ese. Pero no estamos viendo la eficiencia o la ineficiencia de ese sistema productivo, ¿sí? O sea, ¿es fácil? Sí, porque es ir cada tanto y seleccionar los animales. Pero es ineficiente y a la larga termina deteriorando el pastizal. ¿Sí? O sea, no creo que sea Lo muy pregunto porque viable. entendí eso de la salida y a veces digo, esto del valor de la interdisciplina y de conectar mundos que parecen desconectados, como algún tipo que financiero, de repente hacer un análisis económico de cuánto ahorrás ahorrando en vacas, entre comillas ahorrás, y después capaz que la solución para un mejor manejo del pastizal es que haya, no sé, una startup de inversiones y que te diga, vos te comprás vaquita virtual, no sé, algo. Obviamente que las inversiones tienen su riesgo y no sé qué, pero esto también tiene su riesgo, no es que es exento de riesgo, ¿no? No sé, capaz que las soluciones a los problemas no son tanto técnicos, sino que vienen como el aporte de otro lado, como decía también de la Es un problema de más análisis complejo, porque muchas cosas convergen sobre lo mismo. La rentabilidad del sistema ganadero anda entre 1,5 y 2,5%. Renta, componente, todo el valor del campo, el alambrado, tenga todo.
Nosotros hemos hecho ese trabajo en el campo, alguien llega a nombrar profesor de la Universidad de Ronel, hay un grupo manual, la renta, pero esa es la renta. Después, ¿por qué el productor se capitaliza? Es porque tiene una larga historia, a lo mejor de 30, 40 años, que su capital se le puede llegar a volatilizar en un instante. Entonces se capitaliza y tengo vaca, tengo vaca. Entonces, esa es otra cuestión. La incertidumbre que hay en este país. Yo vendo también. Sí, pero perdón, ahí, antes, te capitalizás en vaca, pero te descapitalizás el suelo y te descapitalizás en pastizales. O sea, ahí está donde... Lo que pasa es que para entender al otro vos tenés que Sí. en el lugar del otro y cómo razonan, cómo perciben. O sea que yo las veo como siempre yo, pero no como entonces, es un complejo. Lo otro es, hoy por hoy, ¿por qué a veces cuesta deshacerse de los animales? Y porque hoy puedo agarrar la plata, ¿qué haces? La pones a plazo fijo, dólar no puede comer. La pones a plazo fijo, entonces, bueno, ves un poquito como para vivir y te vas quedando, y eso puede ser creativo para el pastizal, como puedo decir. Y la otra cuestión es, el productor habitualmente no aplica mucho el criterio empresarial, la decisión. Porque si aplicaran en algunos momentos empresarial, hubiera metido el cambio y hubiera hecho departamento. Pero bueno, pero está en la esencia del productor el ser ganadero, que es un ser nacional, porque me gusta, porque es mi pasión, y porque lo hace, y porque me gusta. Y a veces perdés plata. Y bueno, yo quiero ver la vaca así, y bueno. Entonces, eso también es parte de la parte social de la muerte. Es un problema. Además de todas las situaciones económicas, local, regional, nosotros estamos súper barreras, tenemos otro precio, otro privilegiado, otras cuestiones, ¿no? Pero, ¿viste? Hay muchas cosas que por ahí el gobierno dice, la parte del mes que viene no se exporta más acá. Colapso. Ahora, por ejemplo. Acordate que en octubre, noviembre, hacia fin de año, la carne va a valer un disparate. Si el torneo también. Ahora los filos están llenos, son cosas que pasan a lo largo del tiempo. Los filos están llenos, también yo vendí también pero casi ahora del día, la semana pasada, casi 100 pesos menos que en febrero. Una inflación de este hay muchas cosas que convergen. Expectativas. La expectativa de cambio de gobierno, por ejemplo. Y bueno, la gente ve ese mundo, lo vamos a parar. Es como decir, es un optimismo. General, o sea, de todo. Inocente optimismo. Cuando yo que tengo 62 años, pero bueno, más o menos va creciendo. Como el anterior. Sí. Sí, también dentro de todo ese barullo de cosas, cada productor toma sus decisiones. Y puede ser, por ejemplo, otro me dice, yo tengo novillos porque es una categoría fácil de vender. En vez de tener muchas vacas, o sea, tener una carga animal de vacas, ¿sí? La tiene combinada con novillos. Entonces, cuando falta el pasto, el novillo es mucho más fácil de vender que una vaca. Bueno, es otra estrategia de manejo que también es útil. Sí, bueno, a mí una vez Están empezando a pensar y a ver el concepto de eficiencia. En el año 78, a mí me dijo bovino acá, no acá, en el Rondo, el ingeniero Mendiel, los chicos, Mendiel, Lange y Cosimar, bueno, de las propusieron equivalente de vaca. Mendiel vive, lo compré en un congreso de Tamil, creo que Cosimar no parece. Pero bueno, en ese entonces Mendiel nos hizo que era 78. Un trabajito de cría que decía más con la misma vaca. Y el desafío era pasar de 60% también. Podría pasar 10 a 70. Pero en el año 78, ¿saben cuánto es la que hoy? sí, muy bueno.
Sí, increíble. Eso tiene una explicación económica, sociológica, Yo te iba a decir que un productor una vez, hablando justamente de los sistemas de cría y demás, le decía, ¿por qué no estaciona el servicio? Porque estaba complicado con el tema del manejo, con qué... Y no, dice, no sirve estacionar el servicio, porque yo así tengo terneros, tengo siempre, entonces tengo plata todo el tiempo. Claro, nunca sabe la cantidad que tiene en definitiva, o sea, también depende mucho de esto de la idiosincrasia de cada uno, del rendimiento, capaz que ahora se reflejan los índices. Un montón. Pero todavía se sigue hablando de estacionamiento de servicios porque son pocos los que lo siguen a él. Y el porcentaje de TTDCO es del 100%. Ah, sí, del 100%. Porque es así, o sea, Siempre despeta los carneros. Temas en donde no se lleva mucho registro. Son pocos las. Algunos dicen, yo tengo 90% de tanta vaca. Sí. 90 terneros todos los años. Todos los años calendarios, pero no cada 365 días. Sí. La vaca tiene que parir cada 365 días o menos. Pero un año te para en octubre, el otro año te para en noviembre, el otro año en diciembre. Sí, de año a año no tenés. Y es lo mismo que hablábamos hoy, son cosas que se saben de hace 1000 años atrás y las tenemos que volver a contar para que uno le diga, ah, es verdad lo que me dice. Entonces, está bueno debatirla y ver por qué pasan. Seguramente las consultoras económicas y socioeconómicas de la gente sean las que marquen esas situaciones. Sí, indagar también el por qué, si todo el mundo lo sabe y sabe que el sistema puede ser más eficiente y saben cuáles son las prácticas que deberían hacer, ¿por qué no se hacen? Que también el aspecto social es esencial, como decíamos hoy. Dos cosas. Uno que es 8:15 la fecha para desconectar. Y otro, que hay una pregunta larga en el chat, si cuando puedan, si la leen ustedes, después ¿Hacemos ahora o...? Hacemos después. Bueno, más. Terminamos. Si no, se la contestamos por correo. ¿Sí? Bien. Sí, Vamos a agilizar o el movimiento. Cuando determinamos la carga animal, hay cosas que influyen sobre esa determinación, ¿sí? Por ejemplo, que van a ser... Se ve en negro. No, pero acá se ve bien, no importa. Es el zoom. Sí. Hay cuestiones que influyen sobre, o sea, reduciendo, digamos, la capacidad de carga de los lotes, que son el movimiento de los animales en el potrero, la disponibilidad de aguas y los ambientes con mayor o menor potencial productiva. ¿Sí? Para hacerlo claro y cortito y a pie, en la medida en que tenemos un pastizal con pendiente, la posibilidad de uso de esos sitios va siendo cada vez menor. ¿Sí? También en nuestros campos podemos tener ambientes con mayor potencial productivo que en otros. ¿Sí? Por ejemplo, estos son mis 3 campos con mallines en la Patagonia. ¿Sí? Y se vio que en la medida que aumentaba la proporción de mallines dentro de cada potrero, la capacidad de carga de esos potreros obviamente era mayor. ¿Sí? Esos ambientes de mallines son lugares donde se acumula humedad y el forraje crece de manera más rápida y vigorosa y es más nutritivo. ¿Sí? En los 3 campos, ¿sí? Pasaba exactamente lo mismo. Lo caso contrario pasa si tenemos un ambiente de menor producción, ¿sí? Como puede ser el salitral, ¿sí? Donde obviamente en este sitio va a ser reducir drásticamente la carga animal de este potrero, ¿no? Si no tuviésemos este salitral, la carga animal podría ser bastante más elevada. Bien, entonces a partir de acá es que vamos a hacer el diseño de sistemas de pastoreo. ¿Le vamos a dar una receta del sistema de pastoreo? No, dijimos que no. Entonces, nos tenemos que basar, para hacerlo más rápido, en el ciclo de las especies, pasar ahí, en la distribución de las precipitaciones, que va a estar ligada a, justamente a este ciclo, ¿sí? Vamos a tener momentos de mayor o menor producción, y tener muy en cuenta esta heterogeneidad espacio-temporal, ¿sí?
sobre todo, tener en cuenta que la heterogeneidad espacial está dada no solo por las diferencias entre cada potrero, sino entre los distintos sitios dentro de un mismo potrero, por eso es tan importante manejar los sistemas por ambientes, ¿sí? y apotrerar en función de los distintos ambientes que tenemos. Y bueno, y temporal también, porque las condiciones en estos sistemas son muy variables. Entonces, en función de eso vamos a definir la grilla de pastoreo que va a incluir. O sea, nuestra grilla de sistema de pastoreo va a tener que tener momentos de pastoreo, momentos de no pastoreo, que serían los momentos de descanso comunes, y momentos de diferimiento, que es cuando nosotros dejamos a las especies semillar y dejamos un tiempo más aún para que se establezcan las plantas. Entonces, ese momento de diferimiento en especial va a estar ligado al momento de, justamente, de semillazón de las especies. Bueno, la importancia, recalcar otra vez, de hacer las evaluaciones de condición y tendencia, ¿sí? Esto del monitoreo, y ser muy flexibles a la hora de la toma de decisiones, ¿sí? No basarnos en una receta precisa, sino ir monitoreando y en función de las necesidades o de los síntomas que vemos que nos brinda el pastizal, ir flexibilizando nuestro manejo. Y en el caso de poder hacerlo, ¿por qué no también complementar con pasturas cultivadas que nos va a permitir, si yo tengo un potrero que lo puedo cultivar, puedo dejar otro potrero del pastizal difiriendo, ¿sí? Entonces, en ese momento puede estar descansado mientras yo utilizo otro recurso, como por ejemplo, puedo sembrar especies estivales, que como decíamos hoy, no abundan en gran cantidad en nuestro pastizal, entonces siembro una especie estival y en ese momento dejo descansar o diferir los potreros que tengo. Como una de las alternativas hay miles. Sí, en realidad también, ¿por qué no damos receta? Porque ustedes van a decir que hay muchos sistemas de pastoreo que están hasta en el mercado, que se venden el sistema de pastoreo, ¿sí? Pero yo creo que cada uno tiene que hacer esa parte de arte, ¿sí? Identificar qué es lo que quiere en su sistema y cómo lo va a hacer uno carne, digamos, cómo lo va a llevar a cabo en el campo, para que ese sistema sea sustentable por la persona. Porque si yo te diseño un sistema de pastoreo que requiere rotaciones diarias en un campo de monte que está a 60 kilómetros todos los días, eso no va a ser sustentable en el tiempo porque el productor no lo va a querer hacer. Entonces cada productor tiene que entender cómo crece su forraje, qué especie tiene, cómo crecen las plantas, y en función de eso armar su sistema de pastoreo con lo que tiene, ¿sí? Si puede hacer más de unidades de pastoreo, mejor. Bien. Entonces, en función también del potencial productivo de cada ambiente, que va a estar dado por las condiciones climáticas y los recursos disponibles, vamos a poder determinar el sistema de producción. Que hoy hablábamos de los requerimientos de los animales, ¿sí? Y hoy hablábamos también de por qué no hacer novillo o por qué no tener tanta carga animal, ¿sí? Y esta es la pelea que siempre existe de por qué no hacer, por qué hacer invernada o por qué hacer cría en estos sistemas. Bueno, acá les voy a mostrar un ejemplo numérico para que se den cuenta que los sistemas de cría son mucho más eficientes y estables en los sistemas productivos del mercado. Acá nosotros, estos datos de calidad forrajera de la Stella Longilumis, que era la flechilla grande, los determinamos para otro ensayo, ¿sí? Pero para esto son súper útiles, para esto que les voy a mostrar. Fíjense, determinamos la calidad forrajera en el estadio de encañazón y en el estadio de semillazón, que obviamente son estadios tardíos, ¿sí? Y determinamos proteína bruta, fibra detergente neutro y otras variables, pero para el ejemplo, con estas dos variables estamos. Si nosotros comparamos un sistema de cría con uno de invernada, obviamente va a decir, alguno de los dos va a estar interesante, ¿sí? Para ponerlo en las mismas condiciones, decidimos que ambos sistemas produzcan 150 kilos de carne, y un sistema de cría sería destetar el ternero, y un sistema de invernada sería que este novillito, los 150 kilos, llega a los 400 kilos, ¿sí? En un año, con ganancias diarias de peso de 410 gramos, ¿sí? Entonces uno puede ir a las tablas de requerimientos nutricionales, ¿sí? Y puede ver cuánto necesita de proteína bruta, que es la variable que tenemos ahí, por día ese animal para satisfacer esas necesidades mínimas. En el caso de la vaca, va a necesitar a lo largo del año, todos los días, 525 gramos, ¿sí? Y en el caso de los novillitos, pues si le ponemos un peso promedio de ese novillito de 325 kilos, va a necesitar 690 gramos por día para ganar este peso, ¿sí? Bueno, ¿por qué está
la variable de fibra detergente neutro. La fibra es un limitante del consumo de los animales y va a influir en cuánto forraje puede consumir un animal. ¿Sí? Entonces, a medida que aumente el contenido de fibra de ese forraje, el potencial de consumo va a ser inferior. ¿Sí? Entonces, podemos calcular el consumo de los animales a partir de esta fórmula, que es 120 dividido la fibra, ¿sí? Y esto nos va a dar un 2%. O sea, ambos animales van a comer de este alimento con esta calidad un 2% del peso vivo. Pero como cada animal pesa distinto, en el caso de la vaca pesa 400 kilos, va a consumir 8 kilos por día, y en el caso de este novillo, de 325 kilos, va a consumir 6,5 kilos de ese forraje. Ahora, ¿cuánto de ese forraje que come el animal es proteína bruta? En el caso de la vaca es 800 gramos, lo cual es superior a estos 525 que requerimos. ¿Sí? Entonces va a tener un balance positivo de ese requerimiento nutricional. Mientras que en el caso del novillito, fíjense que ese 10% de proteína en su dieta equivale a 650 gramos. ¿Sí? Y ya está por debajo de esos 690 que necesitaba por día, y seguramente este índice productivo, esta eficiencia productiva que queríamos lograr, ya no la vamos a lograr. Si cambiamos el cabello y pasamos al de semillazón, fíjense que aumentó el contenido de fibra, entonces esto limita mucho más el consumo. ¿Sí? Entonces vamos a tener consumos de 1,8% de peso vivo, y en el caso de las vacas, vamos a terminar comiendo 7 kilos, y en el caso de los novillitos, casi 6. ¿Sí? Pero lo importante es saber cuánto de eso es proteína para ver si cubre los requerimientos mínimos de esa proteína. Entonces vemos que en este caso también bajó la proteína, porque ese forraje maduro reemplazó parte de esa proteína por fibra, ¿sí? Porque son proporciones. Entonces va a contener un 6% de proteína, y entonces en esos 7 kilos que consumió la vaca, va a terminar consumiendo de proteína bruta por día 430 gramos, que son casi 100 gramos por debajo de lo que necesita por día. Pero recuerden que veníamos con un balance positivo de los meses anteriores. Y en el caso del novillito, fíjense que, vamos directamente a la proteína, para no valernos con cuenta, está consumiendo la mitad de la proteína que necesita por día para ganar ese peso que nosotros, esos gramos diarios que nosotros nos habíamos propuesto. Entonces, esta es la explicación, digamos, más biológica, que podemos decir que el sistema de cría para nuestros sistemas productivos es más eficiente que los sistemas de invernada. ¿Quiero pasar? ¿Y no pasa? Ahí está. Bueno, vamos para ir cerrando. Como consideraciones finales, cuando uno hace un manejo de estos establecimientos, ¿sí? Que son en general grandes, tiene que tener en cuenta que existe una gran variabilidad de la climática, pero la nombró, ¿sí? En cuanto a las condiciones de suelo que pueden haber a nivel de paisaje y climática, porque por la erraticidad de las precipitaciones, ¿sí? También es importantísimo conocer la composición florística del pastizal. Siempre volvemos a recalcar esto, porque esto es lo que hay que ir a ver al campo. ¿Cuáles son las plantas que comen los animales? Y cuando las comen, las ponemos en desventaja frente a qué otras especies, ¿sí? Determinar, bueno, cuál es la carga animal de ese potrero, y en función de eso, hacer proyecciones a mediano y largo plazo, ¿sí? Que permitan tomar decisiones evitando que nuestro pastizal pierda salud, ¿sí? O sea, que mantenga su condición de buen productor de forraje y entonces buen productor de carne. ¿Sí? Fíjense que cada una de estas se encuentra en estrechamente relacionada. Así que bueno, con esto nosotros cerramos este encuentro. Les agradecemos que nos hayan escuchado y bueno, muchas gracias. La pregunta por ahí. No, Ah. pero Bueno, no sé cómo se llama. Mucho no sé si quieren que lo contestemos lo contestamos por mail si nos dejan una dirección o... Bueno, la contestamos. Si total, hay que La Capaz que es breve la respuesta. Mi dedo no responde a esto, ¿podés ir hasta allá arriba? No, yo video tampoco. Acá. Uy, ¿dónde está la pregunta? ¿Cómo se amplía eso? No, subí. Ahí. Vamos a tardar hasta que me parezca. Perdón, Para. el mono maestrado.
El que dice Guillermo Milano. Dice, bueno, me gustaría hacer un comentario en relación al concepto de sobre y subpastoreo, que tienen diferentes interpretaciones. Según lo que yo entiendo, debido a que los animales prefieren algunas plantas en relación a otras, sobrepastoreo y subpastoreo son conceptos que se aplican a plantas individuales y no necesariamente a todas las plantas de un potrero. El sobrepastoreo ocurre cuando una planta vuelve a ser defoliada antes de recuperar su vigor, y sucesivas defoliaciones sin suficiente tiempo de recuperación pueden provocar la muerte de esa planta y el predominio de las menos preferidas. Entonces, aún con una carga adecuada, si los animales permanecen continuamente en un potrero, puede ocurrir el sobrepastoreo en las especies más preferidas por los animales y el subpastoreo de aquellas no preferidas. Es importante no relacionar sobre o subpastoreo solo con la carga, sino también con el tiempo de recuperación que le damos a las plantas defoliadas. Es importante conocer los tiempos de recuperación de las especies más preferidas y planear el pastoreo teniendo en cuenta esos periodos. Me gustaría saber si esto tiene sentido para ustedes y cómo resolverían esta cuestión de dar suficiente tiempo de recuperación en campos con pocos potreros de mucha superficie. Sí, esto es una cosa súper clara, o sea, en la medida que nosotros hacemos pastoreo continuo, los animales se van a ir a buscar siempre las mismas plantas, ¿sí? Encima son plantas rebrotadas con tejidos tiernos, que son mucho más blanditas y con más nutrientes. Es lo que hablábamos en el encuentro anterior, justamente, de la preferencia de los animales por el rebrote, ¿sí? Entonces, es la misma preferencia hacia los sitios quemados. Exacto. Entonces, esos sucesivos cortes las debilitan, pierden vigor y se pierden plantas. Y en la medida que se pierden plantas, empiezan a abundar otras, y la presión de pastoreo sobre las pocas que van quedando, por rajeras, va siendo cada vez mayor, que a la larga se terminan perdiendo por completo esas plantas. Entonces, cuando uno define frecuencias de pastoreo, eso está relacionado con el primer encuentro que tuvimos, que mostrábamos cómo crecían las gramíneas en general. Y que una vez que empieza lo que es el majollaje, o que empieza a tener entre una o dos hojas senescentes, sería un buen momento para poder iniciar un pastoreo, ¿sí? Cuando no tenemos potreros, obviamente se dificulta un montón la cuestión, y eso es lo que decíamos de que el apotreamiento permite la flexibilización del manejo y hacer mucho más eficiente. Si nosotros no tenemos potreros, no podemos diseñar, o sea, en estos potreros tan grandes y en estos campos tan grandes, no podemos diseñar ningún sistema de pastoreo, salvo que podamos empezar a respetar las tasas de crecimiento con los ritmos de consumo de los animales. ¿Te parece? Súper difícil, ¿sí? Sí, por eso hablábamos de estas otras estrategias de por ahí que nos permiten hacer un uso más eficiente en cuanto a la distribución de los animales dentro del mismo potrero. Cuando hablamos de sobrepastoreo siempre nos referimos al pastoreo de las especies preferidas. Y lo mismo cuando hablamos de subpastoreo, ¿sí? Obviamente que en la medida que vamos perdiendo plantas van ganando terreno las especies que no preferimos, pero bueno, con potreros grandes es el mayor desafío. No. Y yo creo que sí. Sí, sí. Si no, mucho potrero de tarea. claro. O los potreros de familias de tarea. Sí. Ahí Sí, sí. Muchas gracias. Gracias.